Pásalo, por favor. Hoy vamos a ver diseño de investigación. ¿Dónde estás? Allá. Allá. Sí, con eso. Claro. Bien. Nada, dejen de así. Y ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la teoría del día de hoy. Vamos a conversar hoy de diseño de investigación. Yo me supongo que todos han terminado la parte que correspondía a la primera parte del primer capítulo, que termina prácticamente lo que es hipótesis. Previamente, con la presentación de variables, y tiene ustedes su materia de consistencia. Este es el segundo capítulo. Estamos empezando con diseño de investigación porque deben conocer cuál es, digamos, la forma que van a presentar el trabajo de investigación. Entonces, dice bien claro, es la manera práctica y precisa que el investigador adopta para cumplir con los requisitos fundamentales de desarrollo del trabajo de investigación. Entonces, ya nos ha dicho su objetivo. Siguiente, por favor. Elegir el diseño es una cosa sencilla de acuerdo fundamentalmente a los principios que rigen tus objetivos. Si su objetivo es describir, pues tendrá que buscar un modelo que sea descriptivo. Si su objetivo, digamos, es fundamentalmente comparar, buscará un estudio que sea de tipo correlativo o correlacional. Y si su estudio es explicarse una causa, que son los estudios de causalidad, buscará un estudio de modelo de tipo explicativo o analítico. Entonces, bajo este contexto vamos a tratar de que ustedes aprendan los nombres y apellidos que corresponden a unos estudios de acuerdo a diferentes tipos de variables que vamos a señalar. Primero dice, objetivo de estudio. Entonces ustedes ya han señalado en la primera parte, el objetivo general es un específico, y saben perfectamente bien que van a hacer determinar, describir, van a analizar en algunos casos, van a comparar en otros casos, y tienen precisión en función, digamos, del tema central de estudio de los pasos que ustedes van a dar dentro del contexto de investigación. Ventajas y características de los diferentes tipos. Vamos a ver también fundamentalmente, digamos, que no todos los tipos de diseños son fáciles de alcanzar desde la primera vez. Ustedes están comenzando sus primeros pinitos de investigación y por lo tanto irán siempre por lo más simple para ir a lo más complejo. Es el caso, digamos, que ustedes quisieran hacer un estudio experimental un poco difícil porque todavía no tienen una base suficiente y tampoco conocen, digamos, algunos detalles que son muy estrictos en el aspecto, digamos, experimental. Pero tenemos los recursos humanos, económicos y financieros son importantes y el tiempo también. A ustedes les interesa más graduarse, cuanto más corto, mejor. Por lo tanto, hacer un estudio complicado no vale la pena. Yo digo desde ahorita. Busquen lo sencillo, lo fácil, porque esa es, digamos, la meta en el caso de grado. Ahora, si ustedes hagan una maestría o un doctorado, buscan especialmente, digamos, un tema totalmente inédito, un tema que realmente se realce y quizás puedan publicarlos en la revista de modo tal de que usted comience a tener un prestigio como investigador. Pues bien, acá también hay un punto importante, y es que los recursos humanos. El investigador debe trabajar necesariamente con otros, digamos, personajes en función, digamos, del apoyo, sobre todo en la parte, digamos, de procesamiento de datos, que es de gran importancia y relevancia a pesar de tener sistemas computarizados. De todas maneras, requerimos bastante, digamos, del apoyo de otras personas que van a colaborar, el estadístico, el asesor de cerca, y a veces también necesitamos otros apoyos fundamentalmente, digamos, del aspecto, digamos, financiero. Entonces, realmente, todo eso es un complejo que a veces limita la investigación, el tipo de investigación, y sobre todo muchas veces no tenemos un alcance perfecto en función, digamos, del tiempo que nosotros tenemos disponible para poder hacer un trabajo de investigación. Si usted está en el internado, se supone automáticamente que es un año, pero este año usted tiene que tomarlo como un tiempo precioso de oportunidad que le da el hospital, donde estén haciendo la rotación, para fundamentalmente trabajar el desarrollo del trabajo de tesis. De modo tal de que la habilidad de ustedes poder, digamos, concretar en un punto fácil y bastante, digamos, de solución inmediata, digamos, a través, digamos, de la información que ustedes van a requerir. Siguiente, por favor. Entonces, los estudios clínicos epidemiológicos tienen muchos, digamos, puntos de reparo para poder clasificarlos. Como ustedes tienen muchas veces 2 y 3 nombres y apellido paterno y materno, pues ellos también tienen la misma, digamos, denominación en función de la importancia y la relevancia que le den a los estudios. Entonces, los estudios se pueden clasificar por evolución del fenómeno estudiado. Vamos a ver. Segundo, interferencia del investigador en el fenómeno. Luego, de acuerdo a la dirección temporal, al inicio del estudio en relación al tiempo, la comparación de la población, la unidad de análisis y el tiempo en que se capta la información. Pero estos que parecen bastante complejos lo vamos a resumir en forma fácil
de modo tal que ustedes van a lograr su habilidad, sobre todo en el momento de decidir qué diseño van a escoger. Siguiente. Más o menos, para simplificar el trabajo de poder estudiar y de dirigir, digamos, la importancia a uno de los diseños que estamos presentando, hemos tratado de presentarle a ustedes dos grandes, digamos, ramas. Por un lado tienen ustedes a la mano izquierda aquello dice objetivo del estudio y dice quién es, dónde, cuándo y cómo. Todo ello va a dar lugar necesariamente a estudios de naturaleza descriptiva. Pero al otro lado, al otro extremo, tienen el porqué. Hablar del porqué fundamentalmente nos va a relacionar con la causalidad. Y hablar de causalidad no está haciendo una relación directa con estudios de tipo analítico. Entonces dice estudios analíticos, pues también, la mano derecha. Pues bien, entonces los estudios descriptivos vamos a hacer sobre la izquierda toda la importancia para que ustedes vean, digamos, qué estudio van a escoger. Y decimos, el estudio descriptivo, la unidad de análisis puede ser de dos naturalezas, población o individuo. Generalmente, digamos, cuando hablamos de estudios descriptivos en población, solamente tenemos uno que se llama el estudio ecológico. Y cuando hablamos de individuos, tenemos varios tipos de estudios. Entonces, tiene acá, a la mano izquierda, nos están apreciando claramente, digamos, estudios ecológicos de baja población. En estudios individuos tienen ustedes estudios que pueden ser longitudinales. Todo lo que es longitudinal quiere decir que comienza el día de hoy, 1 de octubre, y va para adelante en función del tiempo que va a pasar octubre, todo octubre, noviembre, diciembre, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de estudios transversales, que es, digamos, la otra forma de presentación del estudio, digamos, estamos hablando de hoy día. Entonces, hoy día es 1 de octubre del año 2015 y solamente hoy día voy a tomar la información de todos los casos que corresponden, digamos, al estudio planteado. Entonces tenemos, el estudio puede ser de hoy para adelante, son estudios longitudinales, voy a tomar varias veces, digamos, la relación en función de la medición del fenómeno de estudio, o puede ser solamente hoy y hago una sola, única medición. Si es así, entendamos entonces que los estudios de individuo pueden ser estudios transversales, como dice acá bien claro, estudios transversales, o estudios que pueden ser de otra naturaleza que ustedes todavía lo van a llevar en la segunda parte de que es epidemiología. Entonces aquí tienen a la mano derecha, por ejemplo, van a llevar ustedes en epidemiología, pruebas diagnósticas, estudio de concordancia, expresión cruzada, serie de casos transversales. Eso lo van a llevar ustedes en epidemiología este año, todavía no lo están llevando ni se están incorporando. Por lo tanto, nosotros tenemos bien presente que todo estudio descriptivo o es poblacional o es de individuo. Si es población, el único modelo que hay es ecológico y yo no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, simplemente se basa, digamos, en tratar de comparar tablas de tipo estadístico en función de determinados fenómenos vitales que pueden ocurrir en una población de un país con otro país y ver, digamos, las variables que se presentan necesariamente, digamos, dentro del aspecto fundamentalmente que podría ser la variable de tiempo, espacio y persona. Si vamos al otro compartimento de la parte superior, donde dice por qué, que se llaman estudios analíticos, ahí tenemos diversidad de diseños que son de naturaleza mucho más compleja. La diferencia fundamental está que cuando hablamos de estudio descriptivo, estamos hablando fundamentalmente de un solo grupo. Cuando hablamos de estudio analítico, hablamos de dos grupos. ¿Y por qué? Lo vamos a mencionar. El estudio analítico dice, controla el investigador la asignación de exposición al estudio. Entonces, si yo estoy controlando la variable independiente, ustedes ya saben qué es, automáticamente estamos frente a un estudio experimental. Si no la controlo, automáticamente estamos frente a un estudio analítico de naturaleza no experimental, que puede ser casos y controles o cohortes. Entonces, tienen ustedes bien claro. Control el investigador, si dice sí, es estudio experimental, que tienen ustedes registrado la mano derecha, y si dice no, son estudios observacionales. Entonces, en función de eso tenemos, como dice el criterio de formación de los grupos, ¿cuál es? ¿Exposición o causa? En este caso, exposición o efecto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que el estudio, si es manipulado por el investigador, va a ser estudio experimental, ya tenemos en la mano derecha. Y si es, digamos, un estudio observacional, fundamentalmente va a ser exposición, que es un estudio de cohortes. Quiere decir que usted necesariamente va a tener que tener dos grupos de población. Un grupo de población expuesta al factor en estudio, y un grupo no expuesto. Paralelamente, los dos grupos van a ser medidos en función de un determinado, digamos, fenómeno que se va a producir por la presencia de este tipo de exposición. Si por el contrario, buscamos partimos del efecto que está acá a la mano derecha, entonces lo que estamos partiendo es de enfermos. Entonces yo voy a tomar pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, cáncer de colon, y voy digamos, a compararlo, a parearlo con un grupo totalmente sano, pero de las mismas condiciones en función, digamos, de aspectos sociodemográficos que puedan ser comparables y para evitar justamente sesgos en el momento de los resultados.
Eso es un estudio de casos y controles. Ambos estudios también pueden tener, digamos, tanto cortes como casos y controles. Puede estar, digamos, una corte, digamos, necesariamente un caso, digamos, instalado dentro de un estudio de cortes, pero estos son estudios de naturaleza híbrida que así dice acá. Entonces, para no tener muchos problemas ni muchas publicaciones, ustedes van a elegir 100 estudios modelos descriptivos. Los modelos analíticos, que son los de la mano derecha, prácticamente están, digamos, en un segundo nivel, cuando usted tiene ya un poco de experiencia y le permite a usted necesariamente alistar dos grupos paralelos de estudio, dos muestras, en las cuales necesariamente o vamos a partir del efecto o vamos a partir, digamos, en este caso, de la exposición. Entonces tenemos dos principios fundamentales. O, de lo contrario, estamos tratando de instalar un estudio experimental que le permita al investigador probar, digamos, la eficacia en especial, sobre todo se trata, bien sea de un medicamento en función, digamos, de resultados terapéuticos. Siguiente, por favor. Entonces, para poder describir más fácilmente los dos grandes grupos que tenemos acá presentados, tenemos estudios observacionales de principio, como su nombre indica, solo describe los datos. Clasifica muestras de estudio de acuerdo a diferentes variables, puede ser raza, sexo, área geográfica, condición socioeconómica, ocupación, procedencia, tienen ustedes una infinidad de variables. Pues bien, también describe la descripción de la enfermedad, determina la prevalencia y a veces incidencia. Entonces, ¿por qué decimos prevalencia y incidencia? Es un término que muchas veces a ustedes les encanta usar. Sin embargo, la prevalencia se trata, digamos, de procesos de naturaleza crónica. Porque la tuberculosis podría ser un proceso de prevalencia. Sin embargo, hablar de incidencia es hablar de procesos agudos cuya duración no supera las 3 semanas. ¿Y qué procesos tienen esa duración? Un resfriado común, pues un proceso de infección urinaria, pero bien controlado, y primer proceso, porque si este proceso se va a ver, digamos, a presentar nuevamente, va a recidivar, quiere decir que no ha habido un buen tratamiento adecuado. O, en el caso de una bronquitis, cuando es por primera vez y única vez, también puede ser, digamos, una incidencia. Sin embargo, la bronquitis también puede ir a una especie de cronicidad y por lo tanto estamos hablando de prevalencia. Hablar de todo proceso neoplásico es hablar de prevalencia. Pues bien, estos estudios, como dicen, son superficiales, sugieren hipótesis, análisis simple, generan ideas para estudios analíticos. ¿Y por qué digo sugieren hipótesis? Porque nadie le va a pedir a usted que haga una hipótesis descriptivo. Sin embargo, a modo, digamos, de entrenamiento o preparación de ustedes para un futuro, digamos, estudio más tarde, más complicado, nosotros les obligamos a ustedes en este curso a generar una hipótesis de gran relevancia e importancia, porque ustedes deben saber responder a, digamos, a una formulación de problemas. Por otro lado, tenemos los estudios analíticos que hemos dicho son 3. Casos y controles, cortes y experimentales, no hay más. Estos 3 grupos tienen como finalidad principal explicar patrones observados entre variables, porque estamos buscando causalidad. Y identificar factores causales o etiológicos explican el porqué de la ocurrencia de una enfermedad, son más específicos y nos induce a un análisis más complejo. Entonces también es fundamentalmente que el hecho, digamos, de tener estudios analíticos nos lleva a tener también pruebas estadísticas de mayor valor y significación. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuál de estos estudios es el que más tiene mayor importancia y relevancia clínica? Pues la respuesta es clara y precisa, los estudios experimentales, ¿no? Por el hecho de tener, digamos, previamente reglas fundamentales en función, digamos, de los pasos que da el investigador para conseguir el objetivo fundamental, que es el resultado y probar las diferencias establecidas de antemano. Siguiente. Mirando así y tratando de evaluar la validez de los estudios, entonces miren ustedes la flecha que está en la parte inferior, arribita, y dice el grado de evidencia científica que aportan los diseños. ¿Lo ven? Pues bien, entonces si nosotros hacemos una flecha en la cual va, digamos, necesariamente, ¿cuál es el estudio? A ver qué me dice acá el alumno. Usted, de Rosario, sí, que mañana, que no hay una mañana. ¿Cuál es el estudio de mayor valor? Grado de evidencia científica que aportan los estudios. ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está terminando? En los estudios experimentales. ¿Sí? ¿No? Sí. Acá está. Estudios experimentales. ¿No? Quiere decir que automáticamente cuando se podía hacer una pregunta en el examen, elabore y ordene, de acuerdo a la validez de evidencia científica, la validez de los estudios, usted me dice, sí, primero, experimental, luego viene el cuasi experimental, que es, digamos, un estudio en el cual necesariamente la parte aleatoria no está considerada, pero el resto de estudios sí permanece igual. Luego viene el estudio de cortes, estudio de casos y controles, el estudio transversal, y finalmente viene la serie de casos o estudios ecológicos. Vean ustedes que el estudio ecológico, que es el único estudio en población, y escuchen, estoy repitiéndolo,
Entonces, al menos deben grabar las neuronas inmediatamente, porque a veces se le ponen estudios descriptivos que se realizan en poblaciones. Comienzan a mirar el cielo y a veces el cielo le dice ecológico, ¿no? No, ese es el único, no hay otro, no hay pierde. Pues bien, siendo así, entonces tenemos en presente algunas, digamos, formas de entender bien cómo es, digamos, la relación interna entre cada uno de los diferentes diseños de estudios. Partimos por el primer punto que dice, ¿existe inferencia? Hablar de inferencia es hablar de nuestros resultados, de nuestro trabajo, a una población necesariamente de la cual proviene esta muestra. Eso es inferencia. Entonces, si la respuesta es negativa, no, va a ser necesariamente un estudio descriptivo. Si la respuesta es afirmativa, estamos frente a un estudio de tipo analítico. ¿Está claro? Son dos elementos que van a determinarse desde el principio. Si el estudio es analítico, viene la segunda parte para poder preguntarse a ustedes mismos, ¿existe intervención del investigador? Si la respuesta es sí, automáticamente estaríamos frente a un estudio experimental o cuasi experimental, que está en la parte inferior. Si la respuesta es no, estamos frente a un estudio observacional o no experimental, como muchos autores dicen. ¿Está claro? Pues bien, si seguimos la parte del estudio experimental, vemos que la segunda pregunta que se hace el investigador dice, ¿existe aleatorización? Quiere decir que yo no escojo las personas que ingresan a la muestra, sino de forma totalmente, digamos, aleatoria, al azar, randomizada, y ingresan a las personas que van a integrar la muestra. Entonces, si la respuesta es sí, afirmativamente, estamos frente a un estudio experimental puro. Y si la respuesta es no, yo dirijo a la muestra quienes van a participar en el estudio, automáticamente estamos frente a un cuasi experimental. Ahí viene la diferencia fundamental. Luego tenemos, por el otro lado, si no hay intervención y decimos no, estamos frente a un estudio observacional. Si es así, la segunda pregunta que me hago es, ¿existe causalidad? Entonces, perdón, ¿estudia causalidad? Entonces la respuesta es sí. Entonces, si estamos frente al sí, tenemos dos sentidos que tomar en cuenta. Causa-efecto o efecto-causa. Y si es causa-efecto, estamos partiendo de variable independiente, o sea, factor de exposición para ver el resultado. Es el estudio de cortes. Por ejemplo, se trata de un paciente que fuma mucho. Se supone automáticamente que una persona que fuma tiene el riesgo de hacer cáncer pulmonar. Yo me tomo la paciencia de esta gente, seguirla durante un tiempo bastante largo, y veo qué ha pasado de esta población que fumaba. Muchos han hecho cáncer pulmonar y otros todavía lo están haciendo. Perfecto. Entonces, este es un estudio causa-efecto que está dentro del estudio de corte que tiene acá. Luego, podemos también, en vista de que nosotros no tenemos tiempo para esperar 5 años, 6 años que presente el cáncer pulmonar, sino más bien partimos ya del canceroso, en este caso, del cáncer pulmonar, partimos del enfermo, estamos frente, digamos, al otro efecto, que es efecto-causa. Y entonces estamos en los estudios de casos y control. Entonces, los pacientes seleccionados para el proceso de cáncer pulmonar son, digamos, apaleados con un grupo de pacientes totalmente sanos, sin cáncer pulmonar, de las mismas, digamos, condiciones sociodemográficas de los pacientes enfermos. ¿Por qué es importante? Porque los sesgos se presentan en función de diferentes, digamos, elementos constitutivos dentro de los aspectos demográficos, que pueden ser niveles socioeconómicos, niveles culturales, niveles, digamos, de empleo, niveles, digamos, de conocimiento, niveles de prevención. Entonces, para poder tener, digamos, todo, digamos, el estudio comparable y no tener observaciones, ni sesgos, ni desviaciones de los resultados que vamos a sacar, necesariamente tenemos que tener un control. Y usted dirá, ¿y cómo es que se determina la muestra? ¿Es un caso por un control o cómo es? Generalmente se pone un caso por 5 controles, por 4 controles. O sea, ustedes tienen que hacer una proporción y determinar de antemano el tamaño de su muestra que van ustedes a trabajar. Luego, si la respuesta, digamos, sería estudio de causalidad y dice no, automáticamente estamos frente a un estudio de tipo transversal y en ese caso necesariamente es un estudio también llamado estudio de prevalencia. Es un estudio fácil de hacer, que usted puede hacerlo sencillamente sin ningún tipo, digamos, de conocimiento abundante, digamos, que le facilite una buena también resultado y sobre todo tener la tesis lista en un tiempo corto. Finalmente tenemos, si no existe inferencia y es un estudio descriptivo, tenemos también otro tipo, digamos, de presentación, serie de casos y estudios ecológicos. La serie de casos, usted puede presentar 3 casos, 4 casos, o casos que realmente, digamos, son novedosos, porque solamente se presenta una cada 10 años. Entonces son casos realmente bastante, digamos, significativos en la literatura de tipo científica y los podemos también presentar así bajo el trabajo de tesis sin ningún tipo de observación. O sea, no es exclusivo
ni nada por el estilo que tengan que tener un requisito de una muestra determinada. También puede ser el caso de una patología rara y ustedes lo están presentando como un adelanto en función, digamos, de todo el repertorio que es la investigación que constituye un adelanto más dentro del campo de investigación. Y los estudios ecológicos que no se los recomiendo porque realmente tienen muchos problemas en función de los sesgos que hay, en función, digamos, de las poblaciones. No podemos comparar una población desarrollada de Estados Unidos con una población peruana, son una característica totalmente diferente. Entonces ahí tendría que primeramente tratar de igualar, digamos, las estadísticas de los resultados de las tasas. Y eso se hace mediante necesariamente, digamos, el proceso llamado, que se ha conocido, de ajuste de tasas, con método directo o indirecto que sea una estadística. Siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo al tiempo en que se capta la información, esto es muy importante. Los estudios pueden ser retrospectivos. Y cada vez que digo retrospectivo, me hago esta posición, para atrás. Para que ustedes tengan una mnemotécnica que les facilite a ustedes recordar. Retrospectivo, todo estudio que comienza el 1 de octubre y va para atrás. Quiere decir, va, digamos, a retroceder en el almanaque, va a ser septiembre, va a ser agosto, va a ser enero de 2015, finalmente puede ser también 2014. Todo para atrás. Entonces, estudio posterior a los hechos estudiados, los datos se obtienen de archivos protegidos, que es la historia clínica, el mejor elemento que ustedes tienen para poder señalizar, digamos, toda la información. Luego aquí tienen ustedes el retroprospectivo. El retroprospectivo es una mezcla de un estudio que comenzó ya, se dio el hecho, pero usted va haciendo el seguimiento adelante. Por ejemplo, un ejemplo clásico es cuando explotó la planta nuclear de Chernobyl. Y lógicamente el hecho se produjo. Ya hubo de una cantidad de personas que murieron en la planta por la explosión de energía atómica. Pero su difusión de la radioactividad tarda mucho tiempo en dispersarse según los vientos. Entonces, ¿qué se ha hecho? Retro porque ya fue. Prospectivo porque se está evaluando toda la población en función, digamos, de los diámetros de diferencia, digamos, en función de la planta de Chernobyl, y medir, digamos, si estos pacientes a la larga hacen leucemia, hacen dermatitis, digamos, de tipo, digamos, cancerosa, con degeneración, si hacen otro tipo de patologías, sobre todo de aspectos, digamos, de tipo neoplásico, y fundamentalmente se está evaluando para ver, digamos, cuáles son los efectos a diferentes distancias con la dispersión por medio de los vientos de toda la energía radiactiva que ha producido en esa zona por el hecho de la explosión. Entonces, en ese caso es retroprospectivo. Retro porque ya sucedió y prospectivo porque lo seguimos en el tiempo, a pesar de que el hecho ya fue dado. Luego tenemos los estudios prospectivos, que es un inicio, como hemos dicho, el día de hoy va para adelante. O sea, 1 de octubre y sigue 30 de octubre, noviembre, diciembre, enero y va para el año de 2016. Es un estudio que comienza hoy día y vamos a tener, puede ser 6 meses, un año de duración. Y fundamentalmente esto, digamos, necesariamente se hace cuando uno tiene que tener la precaución de tomar varias veces, digamos, las mediciones de los resultados. Entonces, cuando usted, digamos, hace en terapia ocupacional una determinada técnica para realizar un paciente que tiene un proceso de hemiplegia, un proceso motor, necesariamente va a ser un estudio prospectivo. Usted va a medir al paciente fundamentalmente en estado basal. ¿Cómo está? Aplica su técnica 5 meses, 6 meses, y después a los 6 meses, o poco al segundo mes, tercero, cuarto y quinto, va midiendo los progresos del paciente en función de su método. Ese es un estudio prospectivo. ¿Está claro? Entonces, ustedes sí lo utilizan, la radiología no lo utiliza. Siguiente. De acuerdo a la evolución del norma de estudiado, tenemos que el estudio puede ser longitudinal. Todo lo que es longitudinal quiere decir automáticamente que ustedes van a tomar muchas veces las mediciones. Y eso es propio de los estudios de terapia ocupacional. Entonces, la monitorización durante 10 años de los registros de cáncer en una población. Usted va a tomar 10 años de información registrada en los registros estadísticos y va a ver, digamos, si aumenta, si disminuye, si permanece estable, si hay algún factor que ha determinado, digamos, algún cambio importante en la presentación de este proceso. Luego tiene usted los estudios transversales. No hay seguimiento. Entonces, hoy día, nada más. Y le muestra usted la magnitud del proceso en función de un, digamos, resultado de prevalencia. Conocer la prevalencia de tabaquismo en los adolescentes. Hoy, yo no hago ningún seguimiento. Yo no voy a hacer educación sanitaria, ni voy a tampoco a tratar, digamos, de captarlo por medio de la televisión y decirle fumar en tal. No, de ninguna manera. Entonces, como yo no voy a hacer ninguna actividad posterior, simplemente tomo la relación de prevalencia de tabaquismo adolescente y puedo hacer la información en ese sentido. Siguiente. De acuerdo a la comparación con la población, en la población tenemos estudios descriptivos que solamente describimos los hechos presentados a través de las variables.
Las variables fundamentales en el estudio descriptivo son tiempo, espacio y persona. Ahí va. Luego tenemos el estudio comparativo, que evalúa una presunta relación causal entre un factor y un efecto o respuesta al resultado. Y esto generalmente, por ejemplo, tenemos un ejemplo que he puesto acá: estudio para valorar si la hepatitis C se transmite por transfusión sanguínea. Generalmente se transmite a través de las relaciones sexuales, pero también uno de los métodos también fundamentalmente son, digamos, las transfusiones sanguíneas. Siguiente. De acuerdo a la interferencia individual del fenómeno observado. Entonces aquí tenemos necesariamente dos tipos: observacional, no hago ninguna interferencia, no me meto, dejo ver la realidad tal cual sucede y la describo. Y entonces ahí tiene observa, mide y analiza. Y luego tenemos la experimental, que es la segunda parte. El equipo investigador asigna el factor de estudio y lo moviliza. Por ejemplo, podría ser, ¿cuál es el estudio de radiología? Hay pocos estudios experimentales, tendría que ser algo, un campo muy específico en sí. Por ejemplo, el hecho, digamos, de variaciones en la profundidad de los tratamientos de tipo radioterápico, ahí podría ser en medicina nuclear, ahí sí pueden aplicarlo, pero no de rutina. ¿Por qué? Porque no es, digamos, una aplicación experimental de rutina en el campo de radiológico, a no ser que sea este. Entonces ahí ver, digamos, a través, digamos, de la dosificación que se da, la profundidad que se da, digamos, a la onda de radiación, producir, ver los efectos celulares en función, digamos, de destrucción total, digamos, en este caso, de las células neoplásicas. Ahí sí podría ser. Entonces, en este caso, el equipo investigador asigna el factor de estudio y va determinando en función de diferentes dosis y con diferentes efectos. Pero eso ya ha sido probado y demostrado en animales y realmente, digamos, ahorita, digamos, no se está trabajando mucho en ese campo. Siguiente, por favor. De acuerdo a la dirección temporal, entonces ya hemos dicho, todo lo que va para adelante necesariamente es prospectivo y todo lo que va hacia atrás es retrospectivo. Nosotros automáticamente conocemos que todo estudio que va hacia adelante va desde la exposición hacia el efecto. Por lo tanto, acá dice que un ejemplo: selección de mujeres de edad fértil que han tomado anticonceptivos orales, se realiza un seguimiento de 10 años para detectar cáncer mamario. Si justamente en este momento se está viendo, digamos, que el uso es inadecuado, sin ningún tipo, digamos, de prescripción médica ni control, está determinando aumento del cáncer mamario, mucho más que el cáncer cervical, en el caso de la mujer. Y hacia atrás, la población se selecciona por la variable de efecto, selección de mujeres con cáncer de mama y mujeres sin cáncer de mama, y se investiga los antecedentes, cuánto tiempo han usado, qué tipo de anticonceptivos han usado, porque uno tiene mayor concentración de estrógenos y otro progesterona. De modo tal de que podríamos determinar cuál de ellos debe ser eliminado del comercio por ser más dañinos en la producción de cáncer de mama. Siguiente. Según la unidad de análisis, yo les puse en el examen una pregunta que era elementos estructurales de la hipótesis. Y un elemento estructural de la hipótesis siempre va a ser la unidad de análisis. ¿En quién estoy haciendo el estudio? ¿Un niño? ¿Una mujer? ¿Un adulto? ¿Un anciano? ¿Quién? Entonces siempre va a estar mencionado en el estudio. Y ustedes decían bien claro cuando estuve realizando los exámenes, había la variable dependiente y dependiente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el cociente intelectual determina el retardo o es el retardo que determina el cociente? Es el retardo que determina el cociente intelectual. Por lo tanto, el retardo es la variable dependiente y el cociente intelectual la variable dependiente. Pero aparte de eso había otros elementos muy importantes. Dice, se ve disminuido. Esa palabrita se ve disminuido, se ve incrementado, se ve digamos, puede ser también, digamos, igualado en las mismas condiciones. Es el enlace lógico entre la variable dependiente y dependiente. ¿Y en quiénes eran? En pacientes que yo no especifico si era niño, anciano, joven, y que tenían el proceso de retardo mental de la variable de tipo independiente. Entonces yo no sé por qué ha habido problemas con identificar los elementos estructurales del hipótesis. No era nada difícil, era facilísimo. Lo mismo digo acá, unidad de análisis. Basados en individuos, las unidades de observación son las personas. Pero muchas veces no observamos personas, no trabajamos con personas, trabajamos con historias clínicas. Todos los retrospectivos trabajan con historias clínicas. Por lo tanto, cuando trabajamos con historias clínicas, la unidad de observación es la historia clínica del paciente. No es paciente porque el paciente ya ni lo veo, ya fue, como dice, ya estuvo ahí registrado, y yo solamente estoy tomando su historia clínica. Entonces, no confundamos. Estudio ecológico, la unidad de observación son las agregaciones de individuos o poblaciones. Entonces, bien claro debe ser, cuando uno dice, ¿quién es la unidad de análisis? Pacientes, que yo voy a trabajar con el paciente, lo voy a ver, lo voy a encuestar, le voy a tomar un cuestionario en función de una serie de variables que son de interés mío. No voy a trabajar con el paciente, voy a trabajar con lo que ya sucedió con el paciente que está registrado en el clínico.
la unidad de análisis es la historia clínica del paciente. Ténganlo presente en el momento de redactar la parte de metodología. Siguiente. Acá está el diseño de un estudio experimental de un ensayo clínico autorizado. Fundamentalmente, ustedes revisan la literatura científica les dice a ustedes ECA. Entonces, el famoso ECA parte, como veis, en la primera parte del primer recuadro dice población de pacientes. Para la población de pacientes, necesariamente tenemos que señalar algo que ya hemos avanzado en mi grupo de radiología, que se refiere a los criterios de inclusión e inclusión, que son los criterios de selección. Entonces, yo tengo que necesariamente incluir determinadas condiciones que van a hacer que las personas ingresen al estudio por la similitud de estos, digamos, de estas consideraciones, de estas consideraciones que estoy poniendo. Y también, de la misma manera, colocar, digamos, aquellos elementos que pueden interferir en el estudio y se llaman criterios de exclusión. Y ustedes son muy prácticos cuando hacen el criterio de exclusión. Si yo digo paciente de 15 a 40 años, me dicen, ya sé, la exclusión es menor de 15 no entra y mayor de 40 tampoco. No es exclusión. No es exclusión. Simplemente ustedes están, digamos, atribuyendo la palabra exclusión a un concepto que no es verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Podría ser, digamos, paciente, digamos, que está en el estado, digamos, de inconsciencia, que no pueden conversar con ustedes, no pueden hacer ningún tipo de encuesta. Paciente, digamos, que digamos, tienen retardo en el entendimiento y tienen dificultades para poder conversar con una persona, dialogar, entender el mensaje que usted le comunica a través de una pregunta. Pacientes, digamos, que tienen otro idioma y hablan ruso, usted tampoco habla ruso, eso usted no puede entender. O sea, dificultades netamente, digamos, que van a interferir en la obtención de la información. Esto es de naturaleza sumamente importante. Entonces, fijados los criterios de inclusión y exclusión, pasamos a la muestra de pacientes. Y todo estudio experimental necesariamente tiene que tener autorización de la persona que participa. Ustedes no van a sorprender de decir, lo hagan, como dicen, así al vuelo y dicen, ya, este es mi pacientito. No, así no se agarra el paciente. Todo estudio experimental tiene un requisito fundamental que es un documento que se llama consentimiento informado, y gracias a este consentimiento informado necesariamente la persona es consciente y sabe, conoce perfectamente bien todo el estudio. Y algo más, firma en forma, digamos, totalmente, digamos, suficiente, donde se voy a visitar, y es consciente de participar de forma voluntaria. Nadie está impuesto a participar en el estudio presentado. Luego, para hacer la asignación entre las personas que van a hacer la intervención activa, o sea, en la modificación que hace el investigador en función, digamos, de la prueba, de un tratamiento, en el caso, digamos, de medicina nuclear, de la dosificación, digamos, de radiación que se puede dar para digamos, el exterminio de las células cancerosas, neoplásicas, degenerativas. Entonces, es intervención activa. Sin embargo, en ellos solamente se va a practicar la intervención. En otro grupo control no se va a practicar. Y en forma totalmente al azar, voy a asignar todas las personas que han sido seleccionadas al grupo A o al grupo B, en grupo de intervención activa o no intervención. Luego, cada una de ellas será medida en función de sus resultados, entre resultados A y resultados B, y más tarde voy a comparar los resultados para ver la validación fundamentalmente digamos, de obtención de datos. Entonces, los resultados A y B me van a dar datos y finalmente esto va a servir para que yo pueda evaluar si realmente hay, digamos, algún resultado eficiente, hay alguna dosis terapéutica adecuada. Entonces, eso va a medirse a través, digamos, de los resultados que se obtienen en ambos grupos. Aquí hay una paralelidad que es muy importante que ustedes la reparen. El tipo de ensayo experimental tiene dos condiciones que ustedes deben anotar. Dice aleatorización, 1, 2 dice encegamiento, o cegamiento, como dice acá. No sé si lo van a ubicar, al lado derecho. Pues bien, son dos caracteres fundamentales del ECA. Y encegamiento quiere decir que la persona que participa en la investigación no conoce a cuál de los dos grupos lo he colocado, en control o intervención. No debe conocer. ¿Por qué? Porque si usted sabe que está en el grupo control, automáticamente dice todo lo que se está haciendo es mentira. Yo no estoy enfermo ni tengo ningún tipo de molestia. O puede decir, simular una serie de síntomas y signos que no le corresponden. Lo mismo el que está en la intervención activa, si está inconsciente, puede decir, sí, me está haciendo mucho efecto, y no está haciendo efecto. Entonces, para evitar justamente esa especie, digamos, de creencia o del aspecto, digamos, subjetivo de la persona en función del resultado, no debe conocer, y eso se llama encegamiento. Encegamiento simple, el paciente, encegamiento doble, el paciente y la persona, digamos, el investigador que asigna, digamos, a los pacientes a los grupos, y luego encegamiento triple, cuando es el investigador, al paciente y finalmente aquel, digamos, investigador que se dedica a evaluar la forma estadística de los resultados. Siguiente.
También existe dentro de la variedad de grupos experimentales el ensayo clínico cruzado, que lo están viendo acá. Entonces, generalmente, por ejemplo, en Estados Unidos la gente se gana la plata yendo a los laboratorios y siendo, digamos, justamente participando en un estudio de investigación. Gana muy bien, pero resulta que estas personas son prácticamente pocas las que se exponen, digamos, a un producto nuevo terapéutico, porque también puede tener una serie, digamos, de errores en función, digamos, de efectos terapéuticos, y eso también es parte, digamos, del riesgo que debe correr. Pues bien, entonces, en estos casos, por eso dice clínico cruzado. Los pacientes reciben tratamiento A, inicialmente que está en la parte superior, con digamos, punteado de color oscuro, y una vez que termine, digamos, el resultado, el paciente espera un periodo de tiempo que puede ser 6 meses, y una vez que el mismo individuo participa en el tratamiento B y vemos, digamos, los resultados. O sea que necesariamente tiene doble participación, digamos, en el grupo de investigación, pero bajo ese contexto, ¿no? Siguiente. El ensayo clínico de persona tiene muchísimas ventajas. Sin embargo, las desventajas también son grandes y eso justamente hace su restricción. Ventaja, mejor evidencia en relación causa-efecto. Yo diría que es el único estudio que realmente le puede dar la asociación causal. Mayor control factor de estudio, lógicamente, porque el investigador maneja la variable independiente, la manipula, la dosifica, y esto es importante, cosa que no sucede en otro tipo, digamos, de estudios. Luego, asignación aleatoria y distribuir equilibradamente los factores que pueden influir en el resultado en grupos comparables. Lógicamente, de forma totalmente aleatoria, asigna al grupo A, al grupo B, y esto es un factor importante, dado que elimina los sesgos, que van a haber muchos sesgos en un montón de diferentes estudios. Las desventajas son restricciones éticas. Usted debe saber perfectamente bien si tratamos de un paciente enfermo con insuficiencia renal y por mala suerte cayó en el grupo no intervención, ¿qué le va a pasar? No va a recibir el producto que le hace efecto justamente para el proceso de insuficiencia renal. Y entonces ahí estamos frente a un aspecto ético, cuando el paciente no recibe el medicamento, está en el grupo de no intervención, y esto es muy importante porque está juzgando usted prácticamente jugando con la vida del paciente, y en muchos casos fallece. Y justamente las cláusulas justamente reembolsables en aspecto ético van, digamos, a lo que usted tiene que correr con los casos, no solamente del aspecto, digamos, digamos, formales de la administración, digamos, del sentido del paciente, sino dar una especie de se puede decir, una cantidad de dinero que es comparable, digamos, al aspecto, digamos, como un seguro de vida le ganó al paciente en función, digamos, de su riesgo que presentó y el efecto que más tarde, digamos, ha causado el daño total del paciente. Entonces, las restricciones éticas son muy grandes y este es el aspecto principal limitante. Los participantes son muy seleccionados, intervenciones con pautas rígidas, efecto de una única intervención, y finalmente este es uno de los estudios que tienen costos elevados. Entonces ustedes han visto que cuando un producto nuevo se lanza al mercado, de repente que no existe de forma genérica, sino solamente comercial. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene que reembolsarse todos los gastos y que pagó los investigadores para poder generar una investigación de esta naturaleza. Y lo que ha pagado también a los participantes en la parte experimental. Siguiente. Por ejemplo, tenemos el desarrollo clínico de medicamentos, que es lo que generalmente se hace con ECA. En la fase 1 se mide la seguridad y la certificación de voluntarios sanos. Aquí no hay enfermos. Toda la gente debe ser sana, no controlada. La fase 2 es la fase que corresponde a la farmacocinética y farmacodinámica en voluntarios sanos, no controlados y ensayos clínicos controlados con placebo. O sea, necesariamente el hecho de utilizar un placebo es usar una sustancia inactiva que aparentemente tiene las condiciones y las cualidades del producto activo, pero no tiene ningún efecto farmacológico. Luego tenemos la fase 3, en la cual, digamos, aquí se prueba eficacia en pacientes y lógicamente dice pacientes. En las dos primeras decía voluntarios sanos y acá ya dice pacientes. Entonces el hecho de tener el paciente en la tercera fase significa automáticamente que estamos bajo un riesgo fundamental. Si el paciente se agrava, si el paciente muere, si el paciente, digamos, lleva, digamos, a una, se puede decir, agravación de su proceso de enfermedad, los investigadores son responsables y tendrán que pagar los daños ocasionados. Aquí lo que debe hacerse es un ensayo clínico aleatorizado. Y la fase 4, que es la efectividad pacientes de ensayo clínico aleatorizado, se da fundamentalmente cuando el producto es vendido a nivel mundial y comercializado. Entonces, muchas veces en la fase 4 necesariamente es muy importante la farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque necesariamente ahí se pueden referir una serie de reacciones adversas que no se dieron durante los estudios y
y que son de importancia y relevancia para poder, digamos, permanecer, digamos, en el mercado mundial de medicamentos o ser retirados. El caso estricto, por ejemplo, tenemos la talidomida. La talidomida se creó, digamos, fundamentalmente para tratar, digamos, de contener los vómitos en el primer trimestre del embarazo, la que sabe. En pruebas de animales no salió ningún tipo, digamos, de contraindicación. Se probó en las personas humanas y las personas humanas tomaron la talidomida. ¿Qué sucedió? Nacieron niños que le faltaban piernas, le faltaban brazos. Les tampoco media y la media. Trajo como consecuencia un reclamo totalmente ilegal a Grünenthal, y Grünenthal pagó millonadas de dinero, de dólares, a todas las mujeres que habían tenido hijos con, digamos, ausencia de desarrollo de enfermedades. Entonces vean ustedes cómo un fármaco puede influenciar, sobre todo, digamos, cuando hay un proceso de desarrollo embrionario. Siguiente. El ensayo clínico factorial aquí necesariamente, digamos, se prueban dos tratamientos simultáneamente. Evaluar dos intervenciones o más en un único estudio. Entonces, fundamentalmente, digamos, cuando hay necesidad, digamos, de pacientes que no están, digamos, en condiciones de estar en un tipo de estudio de naturaleza, deben ser sanos, y se evalúan dos tratamientos A y B, y cada sujeto se asigna aleatoriamente a uno de los 4 grupos. Entonces, hay 4 grupos, sí, no, presencia, digamos, de A y componente B, en otro ausencia, digamos, de A, dice no, en otro presencia solamente de A, y en otro dice ausencia de A y B. Entonces ahí tienen ustedes 4, digamos, variantes en función, digamos, de características propias de cada medicamento, y en función de eso determinar, digamos, la eficacia del producto para que es importante, digamos, aceptarlo. Siguiente. El ensayo comunitario, como su nombre le indica, es un ensayo que se va a dar en una gran cantidad de personas, en una población en sí. Y uno de los ejemplos más claros es cuando en Estados Unidos dijo el flúor es un elemento importante para detener la caries dental. Entonces, lo aplicó en las tuberías en una concentración determinada, efectivamente se probó, lo hizo experimentalmente en 2 estados en los cuales las redes de abastecimiento de agua potable eran solamente, digamos, entubadas. Nosotros en Lima no pudimos hacer ese experimento. Lamentablemente, la agua de Lima es entubada por la Sedapal, pero también hay aguas subterráneas que también forman parte, digamos, del acopio de aguas para el abastecimiento. Por lo tanto, estas aguas no habían sido fluorizadas. Y entonces el flúor, automáticamente, la segunda definición no tuvo efecto en este caso, en el caso de Perú, lo cual, digamos, mostró que necesariamente tenemos que tener criterios uniformes para poder determinar la eficacia de determinados productos. Siguiente. El ensayo controlado no aleatorio. Hemos dicho que es el cuasi experimental. Entonces acá, lo que está, digamos, únicamente predominando es el paciente en sí, que va a entrar, digamos, a los procesos, digamos, de evaluación en función del afecto o en función de una determinada condición que se le asigne. Y generalmente, digamos, no tiene, digamos, no es aleatorizado, o sea, no busco, digamos, en forma totalmente al azar quiénes van a ingresar. Ingresan todos los pacientes seleccionados y en forma, digamos, totalmente, digamos, se puede decir simple, los asigno a un determinado tratamiento. Siguiente. El ensayo no controlado, estudio antes y después. Entonces acá tenemos un estudio sin grupo control, es único. Y acá necesariamente se compara la situación basal, o sea, inicial de los pacientes, se realiza, se hace la intervención activa y se ven los resultados. Sin embargo, fundamentalmente no tiene el apareamiento del control. Por lo tanto, existen algunos sesgos que pueden justamente distorsionar los resultados y este es un problema serio en cuanto a investigación. Siguiente. Estos son estudios descriptivos. Los estudios descriptivos son más simples, más sencillos, que ustedes van a tener al alcance y ustedes van a ver, digamos, que en área geográfica compara una medida de frecuencia de un determinado problema en varias áreas geográficas, fácilmente. La observación dará lugar a la generación de hipótesis, factores sociales, culturales, económicos y medioambientales. Entonces, cuando hay estudios de series temporales, como ustedes se podría hacer, ¿cuál es la tendencia del cáncer de próstata a través, digamos, de un periodo largo, por ejemplo, 1950-2000? Si es incremental, y cuáles son los factores que han influenciado, digamos, para el incremento o decremento. Eso es importante. Entonces, esta serie de estudios así de tendencias se hacen pocos, pero son de gran relevancia porque justamente muestran, digamos, bien sea la tecnología, la nueva tecnología que se emplea en función de un tratamiento, bien sea, digamos, las medidas de prevención o promoción que también se establecen en los programas educativos a nivel del Ministerio de Salud. Siguiente. Serie de casos. Dijimos ustedes que es de gran relevancia e importancia, sobre todo cuando los casos son fundamentalmente raros, estrictamente raros, y de esos hay pocos. El síndrome de Tony Fanconi, Fanconi nunca lo he visto, terminé la profesión, jamás lo vi. Entonces, pero lo escriben en los libros, y así como el síndrome de Reicher también, no lo vi nunca.
Entonces, pero también están escritos en los libros. Entonces, son cosas raras que se presentan una vez cada 100 años o a veces mucho tiempo cuando ocurre y no hay ningún caso. Entonces, la serie de casos fundamentalmente, como dice, descripción de características seleccionadas, observadas en un momento del tiempo, en grupos de pacientes con una enfermedad determinada. Transversales, porque es hoy día, el 1 de octubre, se está dando, digamos, el corte para ver cuántos casos desde 1950, 60, 70 a la fecha han transcurrido. Si fuera una serie de casos, los primeros seguimientos de una corte, entonces, ustedes son una corte, y aquí hay una corte muy variada. Unos ingresaron, he estado viendo, revisando ahí, en 2009, hay de 2010, de 2011, de 2012, de 2013, por último hay de 2014, que es la corte que recién corresponde a la corte de ingreso para que esté en el 2015 de 2009. Pero usted tiene corte de diferentes promociones. Entonces, corte es cuando corresponde, digamos, a una determinada, digamos, año de ingreso y todos los estudiantes van avanzando simultáneamente. Pero esto no sucede. Se van quedando con cursos, se van quedando con otros cursos y a las finales no concluyen exactamente al término de los 5 años. Entonces, lo mismo sucede acá. Dice descripción de evolución temporal de la características seleccionadas de un grupo de pacientes con una enfermedad determinada. Pero hay seguimiento de corte. Entonces, yo, si quisiera decir, como el seguimiento del año 2014 que ingresan a la formación de ustedes, si todos concluyen en 2000, digamos, que van a terminar 16, 17, 18, 19, ¿no? 18. El 18. Perfecto. Entonces, ver si de los 2014, cuántos ingresaron y cuántos concluyeron en 2018, ese es el seguimiento de los finales de la corte. ¿Está claro? Sin embargo, que hay cortes de todos los años. Hay dos del 9 que no, ni los conozco, ni los veo aparecer, no sé. Hay uno del 13 también, por ahí. Hay del 11 también. Entonces se van quedando. Son, digamos, alumnos que no han llevado a la corte, sino se van quedando a medida que avanza el tiempo. Siguiente. Esto ya lo vimos, siguiente. Ahora vamos a especificar entonces en sí cada tipo de estudio. Si bien he redactado solamente las características más importantes y relevantes del estudio, quiero que ustedes aprendan perfectamente bien que un estudio de cortes es un estudio analítico, es un estudio no experimental, es un estudio necesariamente en el cual parte de causa a buscar efecto, causa busca efecto, la causa viene a ser, digamos, la variable independiente y el efecto la variable independiente, y así dice. Pero también hago un estudio de tipo longitudinal prospectivo. Longitudinal, porque voy a tomar una medida basal, todos deben estar sanos al inicio del estudio, y voy viendo a través del tiempo cuántos van enfermando, o cuántos, en el caso de la promoción, van concluyendo al término, digamos, de la exposición. Entonces, mi población muestra tiempo de exposición, expuestos, no expuestos, y después de un seguimiento de 5 o 10 años, pero en el caso de ustedes, por ejemplo, 2014-2018, entonces serían ustedes los expuestos. Los no expuestos vendrían encargados, digamos, fundamentalmente, digamos, por los que no concluyeron, se quedaron en el camino. Entonces, en el caso de enfermos, lógicamente, si hago un seguimiento de ustedes durante un tiempo determinado, veo y trato, digamos, de magnificar cuántos de ustedes, por ejemplo, al cabo de los años de estudio, han enfermado de tuberculosis pulmonar. Y eso no es nada raro, ni nada extraño. Por ejemplo, los casos de los chicos de medicina, de estudiantes de medicina, empiezan muy bien, pero el quinto año, cuando tienen más contacto con los pacientes, pues el riesgo es mayor. Y por lo tanto, el hecho de que no coman bien, que tienen la variedad con tonterías que veo que siempre les gustan galletitas y golosinas, pues lo lleva necesariamente a tener una baja inmunidad, baja resistencia y a las finales el vacío del Koch habita y bastante mora en vuestros pulmones. Entonces ahí vienen los problemas fundamentales. A medida que usted tiene más riesgo y tiene más cuidado. ¿Por qué? Porque el cuidado es justamente uno de los puntos más importantes de tu salud. Acá sucede lo mismo. El estudio de cortes se muestra a través de los expuestos y los no expuestos. Los no expuestos deben terminar en enfermos y no enfermos. Pero usted verá, pero no todo lo que trabajamos en el campo médico enfermado del pulmón, cierto, por eso hay no expuestos. Y tiene ITS no enfermos. Y en el grupo de no expuestos a los pacientes, digamos, normalmente se enferman. También es cierto. Entonces ahí tienen los dos grupos de los resultados. El grupo de expuestos, enfermos y no enfermos, y el grupo no expuestos, enfermos y no enfermos. En ambos grupos van a haber enfermos y no enfermos, y eso nos comparamos. Y el estudio prospectivo de corte, como tienen el investigador, forma parte de la formación de los grupos, parte de la formación de los grupos expuestos y no expuestos, y hace un seguimiento durante un tiempo para determinar las tasas de incidencia del efecto. Como es un estudio que parte, yo veo que todos inicialmente están sanos y le van produciendo los casos, el estudio de cortes da incidencia.
y se mide a través del riesgo relativo, que es una tasa de incidencia en expuesto sobre no expuesto. Ya vamos a ver. Siguiente. Entonces, la exposición y la enfermedad ya han ocurrido cuando se realiza el estudio. Este es un caso, digamos, de estudio, es un estudio retroprospectivo, ¿no? Retro, hacia atrás, y prospectivo, que viene hacia adelante. La identificación de las cortes expuestas y no expuestas se basa en una situación de una fecha bien definida y suficiente, lejos del tiempo para que la enfermedad se haya podido desarrollar. Ejemplo, revisión de todas las fichas de trabajadores que se incorporaron en los últimos 50 años a una empresa que operaba con asbesto. Esto es muy importante. Porque en el aspecto, digamos, de salud ocupacional, necesariamente, digamos, todos los mineros deben ser examinados cuando entran a la empresa. ¿Por qué? Porque ellos al cabo de un tiempo, por malas, digamos, prácticas de prevención, respecto, digamos, de máscaras que protejan, digamos, de la aspiración del sílice en el momento de la perforación de las piedras para sacar extracciones minerales, hacen la silicosis o la neumoconiosis. Entonces, a eso fácilmente se puede asociar una tuberculosis, la neumoconiosis más tuberculosis. Pues bien, ¿cómo puedo yo como empresa decir, señor, usted ya vino enfermo, o señor, usted vino sano? Simplemente tomando la precaución necesaria para yo poder tomar un examen al inicio de que él comienza, digamos, su trabajo. Y luego seguirlo en el tiempo para ver si él hace el proceso de silicosis o neumoconiosis como consecuencia de una mala, digamos, prevención del campo minero. Entonces, eso puede suceder también con ustedes. ¿Cuál es la medida de protección? Ustedes hacen un PPD. El PPD es, digamos, una prueba de sensibilidad, hipersensibilidad al bacilo tuberculoso. Simplemente, si ustedes en este momento tienen un PPD de 10 milímetros, es correspondiendo a su BCG, es lo normal. Pero ustedes al terminar la profesión, si hacen un nuevo PPD, tienen 20, automáticamente pienso que ustedes están muy cerca del bacilo y puede desarrollar esta tuberculosis. Entonces vean ustedes como una sola medida, en el caso de ustedes, se puede determinar, digamos, la hipersensibilidad y se puede decir el riesgo de hacer un proceso de enfermedad frente, digamos, a una exposición determinada del paciente. Entonces, en los estudios de corte puede haber estudios prospectivos puros, a partir de hoy para adelante, o estudios retroprospectivos, el caso de la planta de Chernobyl, que ya ocurrió, y después yo sigo a la demás población que está circundante a la planta de energía nuclear y determino si hay cambios o no hay cambios, digamos, en función de procesos degenerativos. Siguiente. Los tipos de estudio de cortes pueden ser de dos naturalezas. Cortes fijas, le llamamos, cuando desde el inicio ingresan un número determinado de pacientes. Por decir 20, ahí va. Y llamamos cortes dinámicas cuando se van incorporando uno a uno, poco a poco, progresivamente. Voy a tener 20, pero al cabo de un tiempo determinado. Llámese un mes, 2 meses, 4 meses, 6 meses. O sea, poco a poco voy incorporando las personas que corresponden a la muerte. Siguiente. Los tipos de estudio de corte son diferentes. Hay corte de la población general, que es muy difícil muchas veces, dada la complejidad de la población, que no es homogénea, sino heterogénea, y fundamentalmente, esta característica hace que necesariamente el investigador tome algunas medidas que le permitan tener mejor, digamos, se puede decir, clasificación de la población. Y ustedes le llaman barrios a la clasificación, digamos, de las personas según, digamos, diferentes situaciones donde vivan. Yo le llamo conglomerados. Entonces, al hacer un conglomerado, estoy agrupando los barrios, ¿no? Y esos barrios me permiten a mí identificar un grupo similar, socioeconómico, de población, en la cual precisamente las condiciones son bastante, digamos, homogéneas y que no hay dificultades en función, digamos, de sesgo que se puedan dar. Pero eso me permite a mí también tener, digamos, algunos criterios selectivos para poder tener este tipo de población. Luego tenemos cortes de exposiciones especiales. Cuando yo tengo alguna, digamos, exposición especial, por ejemplo, ustedes que recién inician, digamos, el campo radiológico, sobre todo, que es de gran riesgo, pues bien, ustedes pueden medirse, digamos, a través de dosímetros de energía, digamos, de radioactiva, digamos, que está soportando su cuerpo. Porque muchas veces no tiene usted medidas de protección. O porque el hecho, digamos, del ambiente donde se desarrolla, digamos, este tipo de estudio de aplicación de rayos X, no es el más apropiado, es un ambiente pequeño, un ambiente, digamos, que prácticamente está en un cuadrilátero que no pasa de 4x4. Estos son ambientes de la vida, no deben existir. Sin embargo, existen. Siguiente. La fase de diseño de un estudio de corte es primero seleccionar las poblaciones de estudio que pueden ser de la población de referencia, de la población o poblaciones elegibles, hemos dicho, o de la muestra o muestras. Ustedes pueden elegir poblaciones representativas de conglomerar o pueden elegir muestras de esas poblaciones. Luego existe, número 2, estudio basal de los sujetos participantes.
todos los sujetos que participan en el estudio de cortes deben ser sanos. Porque si partimos de un enfermo estamos perdidos. Tanto el expuesto como el no expuesto debe ser sano. Porque ahí justamente voy a medir la variación de la exposición. Variables referidas al efecto bajo estudio, variables referidas a la exposición y tercera variable. Y luego, el investigador se dedicará a hacer seguimiento de esas poblaciones a través de 5 años, 10 años, 15 años. Un estudio clásico que hizo, digamos, Framingham, fue justamente los factores de riesgo cardiovascular y siguió 35.000 médicos y enfermeras en el estado de Estados Unidos y vio, digamos, los riesgos que representaban obesidad, edad, factor, digamos, de género, después del aspecto, digamos, de las dislipidemias en las personas profesionales en relación con los riesgos cardiovasculares. Siguiente. Esto es un poco complejo para ustedes, quizás no se lo tomen, pero vamos a explicarlo. Cuando vayan a epidemiología van a aprender partecita de esto, no todo. Entonces acá tenemos análisis de los datos de un estudio de cortes, estimación de incidencia. La primera STI es tasa de incidencia. La tasa de incidencia es el número de casos nuevos sobre la población en riesgo por 1000, por 100.000, por lo que usted quiera, poder de factor de expansión. El siguiente es tasa de incidencia acumulada, se llama TIA. La TIA es casos nuevos en un periodo determinado de tiempo, llámese del 1 de enero al 30 de junio del año 2015, sobre población fija en ese periodo. ¿Y cuál es la población fija si la población es dinámica? Hablar de población estática es raro. Nosotros no somos, digamos, un país en que ni nacen, ni mueren, ni se van del país, ni vienen del país, sino somos una población totalmente, digamos, de movimiento. Por lo tanto, la tasa de incidencia acumulada podría darse, digamos, por decir así, en un cuartel, donde los condados ingresan de eleva un año determinado y digamos, al terminar, digamos, su ingreso, no hay ningún ingresante más hasta el próximo año. Pues bien, es tasa de incidencia acumulada. El tercero que sigue ahí, no lo van a aprender en epidemiología, por si acaso, estoy avisando, pero ustedes pues, de repente tienen que aplicarlo en su trabajo. Es tasa de densidad de incidencia. Y aquí lo que va a variar es el denominador de la expresión. Los numeradores siguen siendo los casos nuevos observados en un tiempo determinado y el denominador es el número de días observados de cada uno de los casos. Aquí no hablo yo de personas, sino número de días, número de meses observados de cada uno de los casos participantes en el numerador. Cuando ustedes me dicen cuál es la tasa de incidencia en función, digamos, del riesgo de infecciones por, digamos, aplicaciones endovenosas, para eso les sirve. Una tasa de densidad de incidencia. Se usa poco, pero es de gran relevancia cuando uno hace investigación. Y no creo que lo vean ustedes en biología. Pero vamos a ver, la siguiente. Estimación de medida de expresión. Aquí tienen ustedes el RAR. El RAR es reducción absoluta del riesgo. Es un poco más complicado para ustedes todavía entrar por ahí porque solamente vamos a hacer riesgo, no más con ustedes. Luego tiene el riesgo relativo. El siguiente, las tres R son reducción del riesgo relativo. El siguiente RRI es reducción del riesgo indirecto y NNT, número necesario a tratar. O sea, nosotros sacamos todo a través, digamos, de los indicadores epidemiológicos. Eso no lo van a aprender ustedes. No lo creo que lo aprendan. Medidas de fuerza de expresión. Entonces, cuando yo les pregunte el examen, ¿cuál es una medida de fuerza de expresión? Eso sí lo va a tomar. En el estudio de Contes es riesgo relativo. Y en el estudio de caso de control es reducción, es RRI o odds ratio. Cualquiera de los dos son similares. Medidas de impacto de la reducción. Usted quiere medir, digamos, cuánto impacta, digamos, lo que usted está determinando en función del cambio en un determinado, digamos, proceso, y tiene ustedes el riesgo atribuible, RA. Fracción etiológica del riesgo también podemos determinar, y finalmente podemos determinar fracción etiológica poblacional. Como ven, es un poco complejo, no lo van a aprender, pero sí lo van a tener muchas veces que requerir y llegar, digamos, a manejar esto adecuadamente, sobre todo cuando van a hacer esa maestría. Si es que algún día tienen interés de hacer un curso superior, lo vamos a aprender con bastante facilidad. Bien. Esto ya lo vimos. Siguiente. Ya, esto sí quiero que ustedes lo aprendan. Entonces acá tenemos el riesgo relativo, lo van a aprender en primordial, así que lo van a llevar como aprendido. Cuando es un estudio de Contes, utilizamos el riesgo relativo. Está acá, ¿cierto? Eso lo saben ustedes. Cuando usted hace un estudio de casos y controles, el famoso OR es rápido. Correcto. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un cuadrilátero que son bien interesantes que ustedes lograron en la cabecita. Si vemos, hay A, B, C, D. Si ustedes miran el cuadro, primero en forma vertical, de arriba para abajo,
enfermo es A y C. ¿Estamos de acuerdo? Sano es B y D. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego ven ustedes ahora el cuadro en forma horizontal. Expuesto A más B. No expuesto C más D. ¿Hasta ahí? ¿No hay ningún problema? Pues bien. Entonces, cada uno de estos casilleros se rellenan y entonces ustedes acá determinan, por ejemplo, si se trata de una tasa de incidencia de corte, es A, necesariamente, ahí está. Vamos primero a hacer tasa de incidencia en expuestos. A sobre A más B. ¿Por qué? Porque acá está el total de A más B, de todos los expuestos. Y, lógicamente, dividido entre qué? Entre C, que también es enfermo, C sobre C más D. Entonces, ahí se saca la tasa de incidencia en expuestos, A sobre A más B, y tasa de incidencia en expuestos, C sobre C más D. Pero cuando nosotros hablamos de un estudio de gastos y controles, no hay tasa de incidencia. ¿Por qué? Porque es prevalencia lo que se puede obtener a través del estudio de gastos y controles, porque es retrospectivo. Entonces aquí necesariamente vamos a hacer factores cruzados. Entonces fácilmente ustedes deben recordar A por D sobre B por C, está acá expresado, y esto representa, digamos, el resultado, digamos, del nivel de riesgo en función de la asociación entre la causa y el efecto presentado. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Yo les preguntaría a ustedes, para ustedes, ¿qué cosa es A más B más C más D? El total de la población. ¿Y qué es A más C? El número de casos totales. ¿Cómo determino la prevalencia? A más C sobre A más B más C más D. ¿Está bien? Porque el grupo enfermo sobre el total de la población. Entonces usted tiene que tener en mente, digamos, que cada letra representa una determinada situación. Siguiente. Entonces, lo mismo, un poco más explicado para que nos puedan grabar. Es una razón de incidencia, expresa la probabilidad de sufrir una enfermedad entre quienes están expuestos al factor considerado causal respecto a los no expuestos. Por lo tanto, el ritmo relativo es igual a tiene sobre tasa de incidencia en expuestos sobre tasa de incidencia en no expuestos. Entonces, tiene sobre tasa de incidencia en expuestos sobre tasa de incidencia en tiene. Entonces, es fácil recordar una mnemotécnica para poder tener cómo se puede hacer. El ritmo relativo solo puede ser calculado de estudios que miden incidencia directamente. Son dos estudios, cortes y experimentales. ¿Por qué? Los dos miden incidencia. El estudio de casos controles no mide incidencia, sino prevalencia. Siguiente. Y aquí esto que yo lo sé de memoria, ¿no? Porque también ustedes tienen que ver la asociación entre causa y efecto. Entonces aquí tienen ustedes fundamentalmente que hay un, digamos, nivel en esta tabla que es prácticamente, se puede decir, sin efecto. ¿Cuál es? De 0.9 a 1.1. Si su resultado de dividir la tasa de incidencia en expuestos entre la tasa de incidencia en no expuestos le salía 0.9, 1 o 1.1, no hay relación entre causa y efecto. Si de los valores para arriba, 1.2 para arriba, 1.6 riesgo insignificante, 1.7, 2.5 riesgo moderado y mayor de 2.6 riesgo elevado, entonces ahí existe asociación directa entre causa y efecto. Y si por contrario le salía, digamos, resultado cuyo digamos, denominador fuera un 0 delante, 0.6 a 0.8 beneficio insignificante, 0.4 a 0.8 beneficio moderado, de 0.0 a 0.3 beneficio grande, tenemos que en lugar que la causa sea una cosa dañina, es un beneficio en función, digamos, de la prevención de un determinado daño. Eso es lo que tiene usted que grabar. Entonces hay, digamos, una zona neutral en la cual no se expresa relación y una zona por debajo de, digamos, que es beneficiosa y por encima que es riesgo de enfermar. Y ese riesgo de enfermar, lógicamente, expresa usted, digamos, en función, digamos, del número que salga, las veces, digamos, que esté expuesta a una determinada persona para enfermar por determinada causa. Siguiente, por favor. Casos y controles es un estudio también analítico, no experimental, fundamentalmente de tipo, digamos, retrospectivo y que tiene la característica de ser transversal. ¿Por qué? Porque la información se toma una sola vez. Ustedes no van a tomar al paciente, sino van a tomar directamente a través de las historias clínicas los resultados. Ventajas: enfermedades poco frecuentes con largo periodo de latencia, exposiciones poco frecuentes, múltiples factores de riesgo por una sola causa, duración corta y hay desventajas muchísimas. Los sesgos y errores que se dan en este tipo de estudios son abundantes. Desde el sesgo de selección, cuando seleccionan los controles, y desde, digamos, el sesgo de recuerdo, cuando al paciente le pregunto qué comía usted hace tiempo atrás, que a veces no lo recuerda, entonces tiene usted ese error sistemático de selección de grupos de comida de datos, difícil de establecer secuencia temporal, más de una enfermedad no se puede realizar, y calcular incidencia no se da en estos casos, sino prevalencia fundamental.
digitalmente. Entonces, no calculan incidencia. Ahí hay un pequeño detalle de error. Y se deben corregirlo para que no me digan en la clase de la transparencia de este tipo, digamos, de información. No es correcto. Es calculan prevalencia, no calculan incidencia. Siguiente. Entonces, en estos casos de controles se compara un grupo de sujetos con una enfermedad, y el índice se separa primero con anterioridad y luego se aparea con un grupo de personas sanas, las mismas, digamos, condiciones sociodemográficas para tener la similitud de grupos. Y fundamentalmente se mide a través, digamos, del estudio retrospectivo los factores de riesgo que a las cuales estuvieron expuestos los pobladores. Comparan la prevalencia del factor de riesgo entre un grupo de enfermos y un grupo de personas sin enfermedad. Y los casos deben ser representativos de todos los pacientes con la enfermedad. Controles deben ser representativos de la población sana, que no desarrolló la enfermedad. Esto es difícil de aparear, porque si usted toma los casos de 2 de mayo, no se le va a ocurrir agarrar los controles de la Loaiza. Loaiza va a otro tipo de población. A pesar de ser estudios internacionales, cada uno tiene, digamos, una determinada preferencia geográfica en función, digamos, de su demanda de salud. Informar a partir de casos de control debe ser recolectada de la misma forma. Siguiente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo quisiera saber si hay algo en duda, algo que no ha sido muy claramente explicado. Bueno, entonces, la mayor parte de estudios que ustedes van a presentar en los trabajos van a ser estudios descriptivos. Fíjense bien si los datos, por sus profesores, si los datos los van a recoger en una historia clínica o si los datos los van a recoger ustedes directamente del paciente. Fíjense bien, saber también ese detalle, porque de ahí viene justamente la diferenciación que el estudio va a ser no experimental, descriptivo, retrospectivo, si es historia clínica, o en caso, digamos, que sea, digamos, un trabajo con el paciente, va a ser de tipo prospectivo, no longitudinal, puede ser que toman varias veces la información, en el caso de terapia ocupacional, ustedes varias veces van a registrar la información. Entonces ahí viene el problema que ustedes van a hacer longitudinales, una medida basal, luego pueden hacer aplicaciones cada mes en función, digamos, del mejoramiento, digamos, de la sintomatología clínica del paciente, y finalmente establecer las diferencias entre el estado inicial y el estado terminal del periodo, digamos, de selección de la técnica que van a separar. Entonces ustedes tienen necesariamente que hacerlo a través de un estudio de naturaleza prospectiva. A diferencia del estudio de radiología, que por lo general también puede ser un prospectivo, pero tiene usted el inconveniente fundamentalmente, digamos, de que la casuística no es en todos los hospitales de la misma cantidad y naturaleza. Por ejemplo, si ustedes hacen cáncer el 2 de mayo, casi no van a atender. Ustedes van al INEC, ahí van a atender toda la riqueza porque viene casi la mayor parte, digamos, de los registros de trastorno de cáncer a nivel nacional. Entonces usted tiene que ver a dónde puede hacer el trabajo y ver la preferencia, digamos, en función de estos aspectos que son relevantes. ¿Alguna pregunta? ¿No quiere quedar dudoso? Entonces, lo que sí le voy a exigir, todo estudio de deportes se mide asociación de riesgo a través del DRR. Todo estudio de casos controles se mide asociación de riesgo a través del OR. Mientras uno es tasa de incidencia de expuestos sobre tasa de incidencia no expuestos, el otro es factores cruzados, A por D sobre B por C. Se ha visto la definición. Entonces, eso se puede hacer para que ustedes entiendan bien la aplicación, digamos, de este tipo, digamos, de medición de riesgo. Y eso sí deben saberlo. Lo demás no lo voy a exigir, porque densidad de incidencia es un poco difícil que todavía lo comprendan. ¿No? Tampoco no se lo van a enseñar, creo, en biología, porque eso es más son para estudios superiores. Entonces, lo que se enseña son pautas generales, si ustedes tienen interés, ya irán, digamos, al campo de función, digamos, de determinada referencia que ustedes tengan. Algo importante es que necesariamente todo digamos, sea, digamos, el campo radiológico, el campo del laboratorio, son de preferencia necesariamente tienen que ser leídos por dos profesionales en dos oportunidades diferentes, los resultados. ¿Por qué? Porque hay variaciones tremendas. Si usted, digamos, como laboratorista, lee por decir, un resultado del programa, depende tendrá algunas fallas, a no ser que lo haga automatizado. Entonces, necesariamente, digamos, cuando es manual, se requiere, digamos, necesariamente la participación 2 veces de lectura para tener seguridad en lo que ustedes están leyendo. Lo mismo sucede con el campo radiológico. Las imágenes, por lo general, digamos, cuando usted tiene, digamos, todavía deficiencia en la lectura de imágenes, se va a confundir fácilmente. Pero el hecho de tener 2 veces la lectura y de zonas diferentes va a darle una alta precisión. Eso solamente se va a lograr con la concordancia de campo. Y eso sí lo deben aprender porque es parte del estudio que ustedes cuando hagan su tesis necesariamente lo van a tener que desarrollar. De esa manera les digo a ustedes, por lo menos hagan mención a su asesor en el momento que necesitan ustedes
acoplarlo o ponerlo descrito en función, digamos, de la parte que está señalizada en su proyecto de tesis. Muy bien, con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias.